Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de Libros Vivos, donde hoy tenemos el honor de ver, escuchar y nos van a presentar el libro La política en José Martí. Para comenzar con esta transmisión, le voy a pedir a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, proceda con las palabras institucionales de la universidad. Adelante, maestro. De Libros Vivos, donde hoy tenemos el honor de ver, escuchar y nos van a presentar el libro La política en José Martí. Para comenzar con esta transmisión, le voy a pedir a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, proceda con las palabras institucionales de la universidad. Adelante, maestro. De nuestra comunidad. Muchas gracias. Hoy se conjugan elementos muy especiales por los que nos dan particular gusto que nos acompañen. Hoy presentamos un libro Recording in progress. a través de este medio de nuestro fundador, éxito y nuestro presidente del consejo y guía en la comunidad de la universidad. Queremos exaltar que este libro, que además de permitir que el doctor Cuellar nos comparta su experiencia, nos permitirá profundizar en el conocimiento de la obra y pensamiento de José Martí. Agradecemos de manera especial al licenciado Héctor Garza, nos acompañe y nos ayude con su reflexión a entender y apreciar mejor esta obra. Sin más, les doy la bienvenida y espero que, como todos, disfrutemos mucho de esta sesión. Muchas gracias, maestro Valadez, por su mensaje. A continuación, voy a participarles la semblanza del licenciado Héctor Martín Garza González, quien fungirá como presentador de la autoría del libro La política en José Martí. El licenciado Héctor Martín Garza González nació un año de 1957. Vamos a conocer algo de su familia. Es primogénito de 3 hermanos. Él es originario de la frontera de la ciudad de Reynosa y estudió su carrera profesional en Monterrey, Nuevo León, en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También, dentro de los cargos que él ha desempeñado, significativamente, su aportación es en el sector municipal, estatal, federal y en el Distrito Federal. También ha sido representante de elección popular como diputado de la 59ª legislatura en Tamaulipas, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local. También ha sido diputado local, participante en el movimiento político del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en el 2007 apoyó en la instalación de las casas del gobierno legítimo en el estado. En el 2008, con el presidente ahora Andrés Manuel López Obrador, lo nombra coordinador de enlace estatal de Morena y responsable de constituir los comités de protagonistas del cambio verdadero en Tamaulipas. En el 2016 fue el primer candidato a gobernador por Morena. Integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018. Él es el único tamaulipeco integrante del gabinete legal y ampliado del gobierno de la 4T. El 1 de diciembre del 2018 es nombrado oficial mayor o titular de la Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública hasta el 30 de julio del 2020. Y el 1 de julio de 2020, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación. A partir del 15 de enero del 2021, es nombrado titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía. Para Héctor Martín, gobernar es un privilegio, pero servir es y debe ser un compromiso con México y con Tamaulipas. Lo escuchamos, licenciado. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Muchas gracias. Les agradezco a todas y a todos ustedes desde esta perspectiva virtual en la que nos encontramos, compartir con todos ustedes un libro aleccionador, un libro que nos hace referencia de la esencia misma del ser humano cuando conjuga filosofía, idealismo, praxis y pragmático, pero sobre todo que conjuga el verbo futuro en su quehacer. Este libro, emanado de la sapiencia, de la pasión
y de la devoción que tiene un hombre que sin vivir en su tiempo entendió la dimensión de quien fue artífice de la independencia y del ideal en la Cuba lejana, va más allá del tiempo y logra plasmar en sus páginas el quehacer de un hombre al que le admira a la distancia y en el que comparte, sin duda alguna, ideales y ideas de que el mundo debe de ser un escenario, un universo no distante del idealismo y de la pasión que emanan de los buenos sentimientos del corazón. Hablar de Jorge Cuéllar, para quienes le conocimos en la mocedad de su vida, es hablar de un apasionado ferviente y de un hombre que idealiza en el quehacer de aquel ser humano que logró enraizar en el corazón de los cubanos un ideal para transformar su realidad en un futuro halagüeño. Es hablar de el Jorge Cuéllar del siglo XXI comparado con el Martí del siglo anterior. Y para ello creo que es importante entender y dimensionar que las ideas no tienen tiempo, son a tiempo. Hablar de la política que para Martí significaba es hablar de la política que para hoy a los mexicanos y al universo entero se pueden plasmar. Es hablar del quehacer sublime del ser humano, entendiendo que ese quehacer debe de estar compaginado con su sociedad y con sus hermanos de vida. Hablar de José Martí es hablar de ese ideólogo que logró entender la dimensión de su tiempo para trascender. Porque la política en José Martí es a tiempo, no tiene tiempo. Aunque ha vivido en el siglo anterior o antes del anterior, sus ideas traspasan los tiempos y siguen enraizadas en el pensamiento de la humanidad. Hoy más que nunca, al ver las páginas del libro La política en José Martí del doctor Jorge Cuéllar, es entender la dimensión de aquel hombre que con firme fe y apasionado de su presente no entendía el por qué el futuro tenía que ser sombrío para quienes compartían su espacio de vida en la Cuba anterior. Por eso hoy aquí está presente en el quehacer de los mexicanos, en el quehacer de esta nueva sociedad que entiende y dimensiona que la política es eso, es un quehacer para servir a sus conciudadanos. Pero más allá de la política, vemos al José Martí plasmado en este libro, a ese hombre que por encima de su ideal también tenía una pasión desbordada. Hablar del Martí poeta, hablar del Martí de aquel tiempo en donde cultivo una rosa blanca para el amigo sincero, es hablar también del hombre que entendía que la pasión se desbordaba para poderle dar cauce al ideal. Y ese ideal transformado en realidad era la acción sublime para poder libertar a un pueblo que necesitaba y merecía la independencia, la libertad, pero más allá, ir a desterrar el yugo que subyugaba a este pueblo cubano. Por eso cuando he leído este ejemplar del doctor Cuéllar, me he trasladado al pasado inmediato, pero también he dejado que mi pensamiento vaya y divague en el futuro de nuestra patria y de la patria latinoamericana. Porque el pensamiento de Martí es un pensamiento, como ya lo dije, que aquí plasmado en este libro nos da la entereza de poder compartir con quienes así se adentren en él y a los que yo los invito a que lo reflexionen y que lo lean y lo vuelvan a releer para entender que la idea de aquel hombre sigue permanente en este tiempo del México XXI y del Latinoamérica XXI, del siglo XXI. Para quienes han de amarme, decía Martí, yo sé que tengo en México almas claras para quienes nunca será un misterio un libro mío. En efecto,
seguimos venerando y seguimos leyendo y seguimos releyendo al Martí de aquel tiempo, pero al Martí presente, para poder que nos dé luz y guía en nuestros quehaceres, sobre todo para quienes desde nuestra modesta trinchera estamos sirviendo al pueblo. Con este sencillo quehacer del maestro, del revolucionario, del ideólogo, del hombre a tiempo de la humanidad, José Martí, pues nos da a nosotros que al final de cuentas este ideal que abrazaba Martí sigue permanente en el quehacer de los servidores públicos. Y después, al seguir leyendo este libro, podemos encontrar que, por decir, hablaba las palabras de María Julia Muñoz, quien fue ministra de Educación y Cultura de Uruguay, que no solo son certeras y justas, sino también bellas en sí mismas. Por eso Martí es no de una isla, no de un pequeño territorio. Martí es universal, Martí es latinoamericano, Martí es universal. Y nosotros que admiramos la tarea de Martí y que aparte enaltecemos el quehacer del doctor Jorge Cuéllar, podemos decir que en nuestros quehaceres, en un momento determinado en nuestra reflexión, sigue vigente el Martí que plasma con soltura y con divinidad escrita el doctor Jorge Cuéllar en su libro. Y aquí creo que es una recopilación de los quehaceres de Martí y es una recopilación también de los quehaceres que en un momento determinado dieron a que Martí tuviera, más allá de su pensamiento, una frontera que no existe en el libro de Jorge Cuéllar. Jorge nos da también la consagración de las ideas y de las conformaciones del Martí cuando pasa por México. Y cuando México tiene aquí la honrosa hospitalidad para darle a Martí, al ideólogo, un espacio en su tiempo y en su vida, también nos impregna de ese pensamiento y nos hace sentir que el Martí cubano es un Martí mexicano y es un Martí latinoamericano. Es un Martí universal, porque la idea no tiene fronteras, la idea no pertenece a una estadía de momento vivido en un espacio definido, sino cuando el hombre es trascendente, es muy probable que en la vida quienes viven para trascender y hay otros que viven para vivir para trascender. Más allá de la trascendencia, se vive para trascender. En fin, es una entrega total de Martí y por lo que yo observo en este libro, su vida y su obra parece más allá de lo que ha escrito Jorge Cuéllar, parece imperecedera porque podemos nosotros el día de mañana, si el espacio sideral así lo define, o si la luz del infinito o del supremo creador así lo demuestra, podremos nosotros dejar este mundo sideral, pero al final de cuentas la idea y la trascendencia del Martí que nos iluminó en la vida, posiblemente nos siga iluminando en el más allá, porque su vida y su trayectoria es permanente y es perenne. Nosotros vemos en la praxis política de José Martí la teoría y la práctica, dice Jorge Cuéllar, perdón. Y eso que dice Martí, ser hombres en la tierra, dificilísima y pocas veces lograda en carrera. Sí, dice también, quiero serte franco, vivir en una sociedad libre y democrática es algo muy, pero muy complicado. Hay que ser responsables, los irresponsables son enemigos viscerales de la libertad, lo sepan o no. En efecto, Fernando Savater conjuga también en este pensamiento lo que años y decenas de años Martí nos hablaba y nos decía. El pensamiento de Martí es, como les digo, es universal, pero al mismo tiempo es compaginado con hombres de letras o con hombres ideólogos. Nosotros estamos convencidos que en el pueblo, o decía Martí, los pueblos no se forman para ahora, sino para mañana. En efecto, tiene mucha razón cuando confirmaba que nuestros quehaceres no nada más son en raíz en el presente, sino es la visión del futuro
que debemos de compartir con generaciones venideras. Decía Octavio Paz, también lo refiere el maestro Jorge Cuéllar, el doctor Jorge Cuéllar. Las palabras del poeta son también las de la tribu, o lo serán un día. En efecto, Martí poeta, Martí ideólogo, Martí apasionado, Martí político, es el mismo Martí que le entregó a este universo su pensamiento, su obra y la dimensión de un hombre convencido que se tenía que hacer política para poder trascender en el tiempo y en el momento. Decía Martí, y lo dice aquí Jorge Cuéllar, decía, la política tiene que ver con las posibilidades de convencer al otro. Sí, yo creo y estoy convencido también con este pensamiento de Jorge Cuéllar, que lo saca del contexto del pensamiento de Martí, en donde para nosotros la política es eso, es el quehacer supremo del ser humano, lo he venido sosteniendo en mis quehaceres cotidianos, es el quehacer supremo del ser humano para compartir con sus hermanos de vida un pensamiento, una acción y un modelo de vida diferente al que se vive, con la idea de enraizar un proyecto de bienestar para toda la sociedad. Y en ese escenario, bueno, pues mi pensamiento como el pensamiento de Martí tienen un vínculo permanente, porque al final Martí ante la sociedad era eso, un ideólogo y un creador permanente de mejoras materiales para la misma sociedad. Hablar del pensamiento martiano es hablar también de la conjugación del verbo estar con el verbo será. El verbo estar porque tenemos que ser en el presente lo que Martí pensaba que se debía de hacer y de ejercitar en este presente. Aquí Jorge lo plasma muy bien en sus páginas, y cuando habla de la admiración profunda de las reflexiones martinianas frente al nuevo proteccionismo proclamado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para que vean cómo Martí se adelanta el tiempo y sigue siendo un defensor del tiempo y de la sociedad de su tiempo, pero su sociedad es una sociedad que se vivía a tiempo. No tenía tiempo, y ese pensamiento filosófico lo trasladamos político y real, pragmático, porque al final de cuentas también así lo es. Bueno, pues ese pensamiento se traslada a los momentos de hoy, y creo que en ese momento nos podemos nosotros muy bien edificar que el pensamiento martiano sigue estando vigente a pesar de los tiempos idos. Nosotros creo que con este libro podemos encontrar una reflexión. Son 252 páginas. 252 páginas que nos dan el contexto general, pero al mismo tiempo que nos invitan a entender la dimensión pasada, pero para comprender nuestro presente y trasladar nuestro futuro. Creo que en estas 252 páginas de la política en José Martí, logra el doctor Jorge Cuéllar, mi hermano Jorge Cuéllar, mi compañero Jorge Cuéllar, o simplemente en la mocedad de la vida mi compadre Jorge Cuéllar, logra hacer en estas 52 páginas un escenario en donde permanentemente el pensamiento martiano está vigente. Y está vigente para poderle dar encuentro y salida a la opresión que todavía los pueblos de Latinoamérica y los pueblos del mundo tienen en su yugo que aceptar, sin deberlo de aceptar, que hay y existen seres humanos que no entienden que el hombre puede cohabitar respetando y dándole el verdadero valor al ser humano sin necesidad de subyugar a su hermano en vida. Creo que el pensamiento Martí lo plasma el doctor Jorge Cuéllar con una claridad, es la palabra, una claridad meridiana. Como decía Alberto Hempen, decía que la claridad meridiana se entrega y se comparte con el ser. Pues bien, Jorge Cuéllar, con una claridad meridiana, nos dice cuál es el quehacer que debemos de entender en la vida de Martí para poder emular aquellos pensamientos y aquellas ideas de su tiempo. Hoy más que nunca podemos entender que el pensamiento martiano está vigente. Decía Oswald Spengler, el mejor medio para apreciar lo que vale un pensador es estudiar cómo ha visto los grandes hechos de su tiempo.
Así es como creo que, bien plasmado por Jorge en su libro, aquí en la página 45, nos dice lo que Martí y lo que en su momento se pensaba en la sociedad cubana para poderle dar esa libertad, esa independencia y esa creación hacia un mundo del todo nuevo en la patria cubana. Para mí es un enorme privilegio y comparto con ustedes esta esencia del libro La política en José Martí, que hoy Jorge Cuéllar lo pone ahí a su entera disposición para compartir y ir al encuentro del quehacer y del pensamiento martiano en toda su dimensión. No nada más en política, porque Jorge, con su muy peculiar estilo de escribir, nos lleva desde principio a fin por la magia sustantiva de no nada más hacer política y entender y comprender que la política es eso, es el quehacer, como ya lo comenté, supremo del ser humano, sino para que entendamos que el Martí que está plasmado en su libro es el Martí poeta, es el Martí ideólogo, es el Martí revolucionario y es el Martí de su tiempo, que en su vida y en este momento les podemos decir que el Martí es atento, no tiene tiempo. Dejó de vivir, pero sigue su pensamiento vigente. Eso nos lleva el pensamiento y la escritura, el escrito permanente en estas 252 páginas del libro del doctor Jorge Cuéllar. Para mí es un enorme privilegio estar acá con ustedes y decirles que he leído y lo voy a releer este libro y que ahora sí que lo puse en la consideración de mi pensamiento para poder compartir con ustedes esta obra que me parece importante y trascendente, que me parece de un peculiar sentido y que no nada más eso. Conserva la praxis del tiempo ido, pero conserva la frescura del momento que vivimos y sobre todo conserva y nos invita a reflexionar hacia el futuro que podemos compartir. El pensamiento martiano sigue vigente, nos dice el libro de Jorge Cuéllar, y también nos habla de la solidaridad, nos habla de que aquí viene un pasaje importante, dice Martí, sin defender no sé vivir. Ese es el Martí pasional, ese es el Martí que nos enseña que es un hombre comprometido con su sociedad y con su tiempo. Democracia, nación y unidad latinoamericana. Es un hombre visionario. Te dice, vamos a compartir el espacio de cohabitación política o social y que la democracia nos defina quién es el que debe de tener el espacio para gobernar una sociedad. Y nos habla de la unidad latinoamericana que desde aquel tiempo hasta el día de hoy han sido los pensamientos de hombres de avanzada que nos han iluminado para poderlo compartir con los hermanos de su tiempo y con el futuro con el que hoy todavía luchamos para que esos fantasmas del presente lo logremos disipar en el futuro. La unidad latinoamericana, hablaba Martí, es importante, es trascendente y aparte es el generador de esa unidad que desde un principio hasta el día de hoy pareciera ser que es un fantasma que nos persigue y que no logramos disipar en el momento. Dice Martí, algunos son cobardes y lo que ven y lo que sienten callar. Yo no. Si hallo un infame al paso mío, dígole en lengua clara, ahí va un infame, y no como hace el mar, escondo el pecho. ¿Qué trascendencia en esta frase? ¿Qué trascendencia en este pensamiento? Imagínense ustedes cómo el Martí de ese tiempo se siente impotente para enseñarle a su pueblo, a su sociedad, que había que echar por delante el pecho, aun a pesar de la vida misma que uno pudiese perder por la lucha de un ideal. Pues bien, eso lo plasma muy bien, lo leo con Jorge Cuéllar y creo que aquí en ese pensamiento nos puede dar la dimensión del presente que estamos viviendo. Necesitamos por fuerza entender que no necesitamos bajo ningún argumento la cobardía que nos acompaña en nuestro quehacer. Tenemos que ser hombres y momentos para la conjugación del ser y buscar que el tiempo que nos toca vivir lo hagamos con la suprema claridad para entender la dimensión de un hombre que entregó su vida por un ideal y que supo ser poeta,
idealista y revolucionario al mismo tiempo como Martí. Aquí lo plasma Jorge Cuéllar en esta brillante obra en la que quiero compartir con ustedes y que les digo que es no nada más motivo para leer, sino es permanente invitación para releer, porque en ella nos da Jorge la luz del pensamiento martiano, pero también nos da el porqué de nuestro tiempo y el por qué aspirar para un futuro que tenemos que dejar para las futuras generaciones, válgame la expresión. Pues muchas gracias, les agradezco enormemente que me hayan escuchado y sobre todo que me haya dado el privilegio el doctor Jorge Cuéllar, mi hermano de vida, mi compañero de mocedades, mi compadre en aquellas juventudes. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de leer su libro, una brillante obra que habla de su pasión desbordada por el Martí de ayer, por el Martí de hoy y por el Martí de siempre, por el Martí a tempo. Gracias y espero yo que lo leamos juntos y que lo compartamos en el día de mañana, en el día a día, para poder entender la dimensión del pensamiento martiano y para poder entender que las generaciones anteriores a las nuestras fueron lo suficientemente leales y comprometidas con su tiempo para podernos dejar un mundo que nosotros hemos disfrutado en el entendido que ese mundo que nos dejaron aquellas generaciones como la generación de Martí, debemos de entender que el presente debe de ser halagüeño para dejarles a futuras generaciones la generación que soñó Martí, que soñaron los hombres de su tiempo para darnos a nosotros esta libertad y esta democracia, aunque sea incipiente, pero que hoy la disfrutamos. Muchas gracias, doctor Jorge Cuéllar, y muchas gracias a ustedes por escucharme, en el entendido de que estaré siempre presente con el compromiso de que este pensamiento martiano lo debemos de abrazar y lo debemos de llevar muy aquí en el regazo, cerca, muy cerca del corazón, para vivir la pasión y la poesía de Martí, pero también para entender los ideales de Martí y sobre todo que lo llevemos cerca, muy cerca de la razón, para poder ser el revolucionario que tenía en su pensamiento Martí y que seamos los martinianos de siempre y para siempre. Enhorabuena y muchas felicidades. Porque creo que todos eran conocidos ahí. Agradecemos al licenciado Héctor Martín Garza González el habernos llevado por este recorrido a través de la política en José Martí. Y quiero presentarles dos invitados especiales que tenemos también en esta transmisión. Uno de ellos es el doctor Rigoberto Pupo Pupo, maestro emérito de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y nuestro siguiente invitado también es el doctor Carlos Bojorquez, presidente del Consejo de la Universidad José Martí, Campus Mérida. Le pido por favor al doctor Rigoberto Pupo Pupo que por favor inicie con su intervención. Adelante, doctor. Su micrófono, doctor, por favor. Ante todo, muchísimas gracias al maestro Héctor Garza por ese discurso sentido. Yo creo que los estudiosos y también los no estudiosos de Martí lo cautivan. Un discurso, sintético y decir tantas cosas, tantas excelencias sobre el pensamiento de Martí y la obra del doctor Cuéllar, un gran estudioso del maestro doctor Héctor Garza. Yo quisiera hacer énfasis, iba a hacer énfasis en algunas cosas, pero ya el maestro Garza ya lo dijo, ¿no? Y usted sabe que lo peor que hay es repetir. Entonces quisiera hacer énfasis en algunos momentos del libro. Primero, ver que este libro, o sea, la estructuración del libro, la forma en que lo construye el doctor Cuéllar significa una ruptura. Primero, porque hay muchos libros que se han escrito sobre la política en Martí. Libros, artículos en Cuba y en el mundo. Se han escrito muchos trabajos. Pero ustedes van a ver que generalmente se ve que se trata de seguir determinados patrones que nos enseñó la racionalidad clásica moderna. Antecedentes, influencia, etcétera, etcétera. O sea, todos ustedes ven que son patrones lógicos que hay que seguir. Y como ustedes saben, eso
y no quito el mérito, porque hay muy buenos libros, pero eso de una forma u otra hace de que el discurso que uno interpreta no sea correcto. O sea, la hermenéutica no es correcta porque está, pudiéramos decir, asfixiada por una lógica impuesta. No sucede así. Con solo ver, desde que uno lee el índice, pórtico breve y sincero, ver con el alma, para gente que han de amarme, la praxis política de José Martí, teoría y práctica, ir delante de los demás, nuestro pasado milagroso, sin defender, no sé vivir, democracia, nación, unidad, de las clases al pueblo, fecundidad de la praxis, pueblo grande, el conocimiento sereno de la realidad de la patria, dar de sí la esencia, en silencio ha tenido que ser, etcétera. O sea, desde que uno mira los elementos que constituyen el índice, ya se da cuenta que está en presencia de una hermenéutica distinta. Porque yo creo que a Martí no se le puede interpretar correctamente, en mi criterio, sin una visión ensayística de su discurso, porque Martí, todo el discurso de Martí es por antonomasia ensayismo. Y el ensayo, o sea, todos los rasgos del ensayismo predominan en su discurso. Y yo creo que un autor, para poder acercarse a Martí, debe seguir la esencia de su discurso. Y su discurso no es tratadista, su discurso es ensayista. Y yo creo que ese es un elemento esencial. Un índice que pudiéramos decir que da cuenta del sentido cultural, ecosófico y complejo del libro, siguiendo la hermenéutica epistemológica de José Martí. No impone ni dispone, sino que propone. Ahí sigue al maestro. O sea, algo muy importante. En la introducción hay una idea que a mí me encantó. Sin dejarme desbordar por la pasión que el tema me inspira, dice el doctor Cuellar, como en todo lo relacionado con José Martí, he procurado escapar de la frialdad distante y del puro raciocinio que intenta imponer algunas maneras y liturgia cientificista, porque considero que la política es una materia que nos emociona y de la que todos debemos sentirnos responsables en el esfuerzo y el regalo de ver con el alma. O sea, un discurso que, siguiendo a Martí, está permeado, pudiéramos decir, de la subjetividad. Por eso utiliza mucho los tropos, o sea, el lenguaje tropológico, particularmente la metáfora, porque yo creo si algo es importante que el estilo de Martí, como dijo Julio Ler Riverán en un momento le pregunta, ¿cuál es el estilo de Martí? Se quedó pensando. Dice, es muy difícil determinar el estilo de Martí. Pero al final dice, yo creo que nos aproximaríamos a él si decimos que Martí ve con las palabras y habla con los colores. O sea, que como ustedes ven, hizo una metáfora completamente, o sea, una metáfora elaboró de dos cuestiones que parecen contradictorias, como es, ve con las palabras y habla, o sea, dos paradojas forman una metáfora, que es muy propia de los ensayistas. La otra cuestión importante del libro sigue la lógica especial del discurso de Martí. No impone lógica. No se trata de discurso de la lógica, sino de lógica de un discurso que ve con el alma. El discurso de Martí ve con el alma. Un discurso que concibe la política como empresa de las grandes masas, de las masas desposeídas. La política como misión de servicio. Y que creo que eso queda extraordinario ahí. Otro momento, me esforzaré por ser realista y comedido en mis reflexiones, dice el doctor Cuellar, pero sin cejar en el ánimo amoroso y comprensivo, consciente de que, como cinceló muchas veces José Martí en la obra de su vida, por el amor sincero y continuo han de resolverse, y si no se han de resolver los problemas que ha anudado el odio. En consecuencia, voy a tener como marcada referencia que la política es el arte de lo posible. Pero recalca él, sin olvidar que ello no significa dejar de soñar y que lo distintivo de los seres humanos más optimistas y creativos ha sido intentar lo imposible para que la realidad pueda ser transformada, vencida las barreras y mejorado el mundo.
Por otra parte, me sigue conmoviendo la frase lo imposible. Recalca el doctor, es posible. Los locos somos cuerdos, decía Martí. Ella me confirma que hay que desear lo bueno, querer lo bueno, luchar y prepararnos para el creciente advenimiento de lo bueno, aprender todos los datos necesarios. Y así ustedes, hay ideas muy importantes. No intento y me cuido, dice el doctor Cuellar, no intento y me cuido de volver a recorrer los caminos del romanticismo extremo y extraviado en los solitarios laberintos del yo, porque creo que ese rumbo conduce a un idealismo quimérico. Pero procuro el alimento y la fuerza del idealismo, de su voluntad, de su espíritu creador, para no caer en el pesimismo que nos lleva a bajar los brazos ante los obstáculos y problemas reales que han desencadenado a la modernidad industrial y los postindustrialismos contemporáneos. Subraya él. Sostengo en los tiempos actuales la convicción martiana de que la política y los políticos no tienen que ser necesariamente, y no lo son, de modo general, demagógicos, oportunistas y mentirosos. Creo que la corrupción no siempre ha estado, ni está, ni estará presente de modo mayoritario en sus prácticas, y que sus obras pueden estar caracterizadas por altos valores patrióticos y éticos, como se palpa fehacientemente en el ejemplo de Martí y en muchos otros próceres de nuestra América. O sea que hay ideas interesantísimas que se ponen aquí, que dan cuenta de que este libro significa una ruptura. Primero por el espíritu ensayista que lo penetra y que creo que es algo muy importante porque es una forma de poder llegar a Martí. No se puede, con una mente tratadista, dogmática, no se puede llegar a Martí, o se interpreta, pero son interpretaciones erróneas. Es cierto, se dice interpretar es poner un texto en su contexto, bien, el texto, la obra de Martí, ponerla en su contexto, pero al mismo tiempo ver su trascendencia, porque se trata de un hombre, como decía el maestro Héctor Garza, un pensador de todos los tiempos, o sea, atemporal, porque su obra sigue vibrando en todos los tiempos. Por otra parte, me encantó la forma, pudiéramos decir, ustedes saben que en estos momentos los científicos y los académicos están haciendo mucho énfasis en los problemas de la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad. El método que sigue el doctor Jorge Cuellar es interdisciplinario y transdisciplinario desde el inicio hasta el final. Yo creo que algo muy importante es revelar cómo la bondad, la verdad, la belleza, la justicia, como elemento esencial en la visión política de Martí, se conjugan de forma interdependiente. Es como hilitos de una misma madeja. Y yo creo que en eso logra. Por eso hago énfasis que se logra un libro donde está permeado de una, pudiéramos decir, de una visión compleja, de una visión, pudiéramos decir, ecosófica, cultural y con viso ensayístico. Por eso no impone ni dispone, sino un discurso propositivo, pero un discurso propositivo desde un pensamiento que nace del alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pupo. Le pedimos ahora, por favor, al doctor Carlos Bojorquez su intervención. Adelante, doctor Bojorquez. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Un saludo caluroso desde Mérida, textualmente caluroso, tenemos mucho calor en Mérida, pero lo queremos transmitir con el corazón, sobre todo porque tengo la honra de ser por segunda ocasión comentarista de este libro. Hace poco menos de una semana, el doctor Cuellar estuvo aquí en el aniversario de la universidad y nos distinguió con el favor de su invitación para poder hacer algunos comentarios a esta maravillosa obra que esta tarde traemos a cuento. Y también, como ha dicho el doctor Pupo, pues me ocurre pues ya en partida doble, puesto que don Héctor Garza y él, el propio doctor Pupo, han desglosado mucho de lo que pudiera uno glosar, hacer una glosa sobre esta obra maravillosa de Martí. Yo quiero nada más tocar 2 o 3 puntitos que me parece importante señalar.
desde que me hizo llegar el doctor Pupo Cuéllar el libro en la víspera de su llegada a Mérida, no sé, tiempo antes, me llamó la atención mucho el prólogo. El prólogo de un libro suele ser una suerte de pórtico que abre y refresca e invita al lector a adentrarse por las páginas del libro. Ay, Dios. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, yo me perdí, no estoy viéndoles, pero yo estoy, perdón. Bueno, y yo quisiera señalar básicamente que este prólogo es de este extraordinario teólogo de la liberación, Frei Beto, a quien es doctor honoris causa de la universidad, lo conocieron muchos de ustedes en Monterrey cuando estuvo por allá, y los que pertenecemos al Consejo Mundial del Proyecto Martí, como el doctor Cuéllar y un servidor, pues tenemos más convivencia con él, y conocemos la profundidad no solamente del conocimiento que tiene este Frei Beto sobre la obra martiana, sino incluso la praxis política que él tiene. Él fue un hombre muy importante en uno de los regímenes más importantes que ha tenido América Latina. Él trabajó en el proyecto Hambre Cero con Lula da Silva en Brasil. Esto muestra una praxis política martiana que se traduce mucho en lo que ahora decía el doctor Héctor Garza, en el sentido de que Martí no es un texto muerto, es un texto vivo, es un texto de praxis revolucionaria. Fidel mismo decía que el autor intelectual de la revolución no era otro sino Martí, lo decía en La historia absolverá, y hoy mismo el gobierno revolucionario de Cuba reivindica sus principios filosóficos políticos con base en el pensamiento martiano, ¿verdad? Y yo recordaba, al leer el libro de Cuéllar, bueno, le recordaba unos días antes con la presencia de un puertorriqueño que estuvo aquí con nosotros, que en México estuvimos en la presencia de Martí hace apenas un mes, en la reunión que encabezó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como mandatario que recibe a los mandatarios del CELA, y veíamos que hacía falta una silla, había una silla vacía allá, que era la silla de Puerto Rico. Y la suerte de Puerto Rico se me vino a la memoria en cuanto leí el libro de Cuéllar, porque Puerto Rico sigue sin una silla en los organismos internacionales por tener el destino que tuvo en algún momento Cuba hasta el 1 de enero del 59. Hasta el 1 de enero del 59 el destino de Cuba y de Puerto Rico era exactamente el mismo, una colonia, una neocolonia del imperio norteamericano. Y es a partir del 59 cuando Cuba empieza a construir un nuevo modelo de sociedad que hoy por hoy es el único que pudo construir, es el único país que invirtió en ciencia para poder tener una vacuna propia. Fíjense lo importante que es la praxis de la revolución martiana. Es el único país en América Latina que tuvo la capacidad, dentro de todas las limitantes que le impone el bloqueo norteamericano, es el único país que tuvo la capacidad científica y humana de poder crear no una, sino 4 vacunas contra la coronavirus. Y esto me vino a la memoria porque Martí, lo decía ahora don Héctor, ¿no? Está en el discurso de la práctica revolucionaria de América Latina y está en el discurso del prólogo, en el discurso de Frei Beto. Y ciertamente, como ha dicho el doctor Pupo, Martí, pues desde luego él no estaba en función de ningún canon filosófico, literario, él mismo es el canon. Yo le decía yo al doctor Cuéllar, y con eso yo no quisiera ahondar más para no aburrir tanto a los presentes, que a mí me parece una parte sensacional del libro, el prólogo, dicho sea de paso, es un lujo en el libro, ¿no? O sea, está a la altura del libro, pero es de un autor al que todos los presentes seguramente podemos evocar como un humanista de primera línea en América Latina. Él mismo mereció el Premio Internacional José Martí 2013 de la UNESCO. Eso nos habla un poco de México tuvo un premio, también lo tuvo el doctor
Herrera Franchuti, que fue el martiano más importante que tuvo México hasta hace unos años que falleció. Pero un capítulo que a mí me llama profundamente la atención es la relación de Martí con México. Y me llama la atención porque es un tema que me toca en lo personal. Yo en los últimos 20 años de mi vida, o tal vez más, me he dedicado al estudio de la obra de Martí en la parte de México donde yo vivo, que es Yucatán. Martí tuvo varias veces en Yucatán, lo tendré que exponer en otra oportunidad porque no es el tema de esta tarde, pero el libro del doctor Cuéllar tiene una virtud que es traer a cuento los debates filosóficos que tiene Martí en el Liceo de Hidalgo. Esto es fundamental. Primero que nada, les voy a decir, como señalé en la presentación que hicimos en Mérida, que hace algunos años solamente conozco un trabajo sistemático de este tema, y lo hizo la doctora Marlene Domínguez, que es una académica cubana, que por cierto es académica de número de la Academia de Lengua de Cuba, de la Academia de la Lengua. Marlene Domínguez estuvo aquí en una estancia hace algunos años y tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de ella y ver lo que estaba haciendo en torno a esos debates de Martí en el Liceo de Hidalgo. Y no es de poca monta, porque Martí llegaba con 22 años a México y estaba discutiendo con Manuel Altamirano. Manuel Altamirano no era ni más ni menos que una persona que le doblaba o triplicaba la edad, pero era quizás el intelectual más importante de México en aquel momento. Y con él podía debatir Martí, un joven de apenas 22 años. Y debatió también allá con Santiago Méndez Sierra, que seguramente les suenan los apellidos porque es hermano de Justo Sierra Méndez, que fue el ministro de Educación de la dictadura de Porfirio Díaz, pero que fue el gran modernizador de la educación en México. A él se atribuye la idea de haber creado la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM. Bueno, con el hermano debate temas muy importantes. Y yo le decía en mi presentación que esto me remitió inmediatamente a la zona donde yo estudio, porque en ese mismo entorno debate con otro, Santiago Méndez, Santiago Sierra Méndez es hijo de Justo Sierra Orrelli, que era el intelectual más importante de Yucatán en el siglo XIX. Es el primer novelista mexicano, para que tengamos una idea y el hijo no era de menor talla, aunque Justo fue el más conocido, Santiago no fue de menor catadura, ¿no? Y en ese mismo entorno se relaciona, en ese mismo liceo, en ese mismo México juarista, ¿verdad? Se relaciona con José Peón Contreras, que es el que lo introduce al mundo de los mayas, al mundo de Yucatán. Y también es con esa razón, cuando conoce al indio de México, cuando rompe Martí con el liberalismo mexicano, porque para los liberales mexicanos el indio solo era digno si alcanzaba la estatura de Juárez. Y Martí decía, no, hasta que no ande el indio no anda América. Es decir, el indio para Martí no era una persona retrasada, era una persona distinta. Creía Martí en la diversidad. Por eso el ensayo con el que corona su obra el doctor Cuéllar, al citar el ensayo cenital de Martí, Nuestra América, está plagado de lo que aprendió Martí en México, que es a conocer al indígena, y luego lo confirma en Guatemala, cuando escribe aquel texto importantísimo que se llama Los Códigos Nuevos. Entonces, el libro de Cuéllar, yo le decía, lo decía en esa oportunidad, es una especie de seducción a que profundicemos en Martí. Nos invita a ir más allá de lo que nos está diciendo el propio doctor Cuéllar, como si Martí fuera un filón inagotable de conocimiento. Yo le decía al doctor Cuéllar que desde mi perspectiva, cuando vi la portada del libro, pensé que íbamos a tratar un tema que me parece que es la obra cenital, así como su ensayo cenital es Nuestra América, su obra política cenital es el Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano es el único partido que consigue la independencia, Cuba es el único país que dirige su independencia en la lucha del 95 por un partido y no por un caudillo.
Y esta genialidad de dirigir una independencia por un partido y no por un caudillo, lo aprendió Martí de todos los fracasos que tenía América Latina. Por eso decía que la colonia habitaba en la república, porque quedaban los caudillitos esos que estaban lacerando tanto nuestra América y que la siguen lacerando porque Martí, bien decía el doctor Garza, es imperecedero. Siguen los mismos de antaño, siendo los mismos que laceran América Latina. Y entonces, yo creo que el leer por ejemplo, todo el andamiaje de la ética de Martí y de la praxis que nos da el doctor Cuéllar en su obra, nos conduce a entender cómo fue capaz Martí de crear esa catedral de la política, que fue crear un partido no para las elecciones. Y este es otro de los cánones que rompe Martí. El partido siempre se asocia a elecciones. En este caso se asocia a la liberación nacional, a la independencia de Cuba. El partido fue el que dirigió el proceso de la independencia de Cuba, no fue Martí. Por eso cuando muere Martí, además fíjense la humildad de Martí, porque Martí hubiera sido el presidente del partido, pero no era presidente, era el delegado del partido. Decía Cintio Vitier, a quien tuve el honor de que me hiciera un pórtico de un libro que escribí en el año 2000, decía Vitier que no había hombre más puro que Martí. Y no había, para mí no hay estudioso más puro que Cintio, o no ha habido, ni creo que demos un Cintio muy pronto. Entonces, yo creo que el libro de Cuéllar y le decía yo eso también a Cuéllar, si un libro no nos provoca la reflexión, si un libro no nos invita a buscar nuevas expresiones, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, es un libro que nace para morir. En cambio, un libro que nace para inducirnos a buscar nuevos conocimientos, a plantearnos nuevas hipótesis, a formularnos nuevas preguntas, a cuestionar al propio libro, pues ese es un libro que vale la pena leer. Yo si fuera un libro que le das unas pasaditas y te lo echas y ya, pero no ese es de aquellos libros que dejan huella cuando lo lees. Y quizás seguramente ocurre eso por todo lo que ha dicho don Héctor Garza y el doctor Pupo. No por lo que yo estoy diciendo, ellos ya lo dijeron. Es un libro que se hizo para la posteridad. Yo le decía al doctor Cuéllar que este libro lo alcanzó el futuro. Alcanzó el futuro. Porque yo cuando estaba reflexionando, y no es casual que el doctor Garza sea quien reflexione, y no Pupo y yo, porque él tiene una praxis política según vi en su currículo. Y el que tiene una praxis política mira a Martí de otra manera. Se da cuenta que Martí es un instrumento revolucionario, es un instrumento. Yo no soy partidario de nadie, pero sí sí soy, pero no lo quiero expresar aquí. Pero yo les invito a tener presente cómo en los discursos de la Presidencia de la República de México hay una cita periódica de frases de Martí por parte del Ejecutivo del país. Y no es accidental que desde que conocía yo a Andrés Manuel dijera que un lema que era tomado de un discurso de Martí, con todos y para el bien de todos, lo usaba Andrés en una de sus primeras campañas, no sé si en la que le quitó, la que le robaron con Calderón, en la otra, pero siempre un mandatario de esa estatura, de esa modernidad que tiene el presidente de México, pues naturalmente se tiene que guiar de Martí. Es un poco lo mismo que pasó con Evo, pasa con cualquier otro de los mandatarios de Centro y Sudamérica progresistas. Para no citar a los cubanos, porque ya dijimos que Martí es de América Latina. Es un texto vivo. Y en ese sentido es que yo invito a que este libro se lea por todos, con ánimo académico, con ánimo político, con ánimo cultural, con el ánimo que decíamos, pero no nos perdamos esta obra del doctor Cuéllar, a quien de nueva cuenta felicito, porque no se crean que se trata de una compilación de textos de Martí, no. El libro es un correcto manejo de las obras completas de Martí.
Se los digo porque es mi trabajo como martiano, el manejo de las obras completas y ahora de la edición crítica. El que no sabe manejar eso, no sabe estudiar a Martí. Entonces la obra evidentemente es una obra de alguien que yo le decía, lo voy a decir, aunque es un poco prosaico mi lenguaje, que justo cuando estudiaba el doctor Cuellar, su doctorado en filosofía de la mano del doctor Pupo, yo lo estudiaba en historia de la mano del doctor, un amigo del doctor Pupo, que era el doctor Enrique Sosa, de gratísima memoria, que me decía, y que seguramente es un dicho también de Pupo, porque lo conozco muy íntimamente a Rigoberto, nos llevamos muy bien. Esto es producto de horas nalga, así nos decía el doctor Sosa. Sin ellas no vamos a penetrar nunca en la profundidad del conocimiento. Y créanme, y no me va a dejar de mentir el doctor Pupo, que eso da resultados positivos, y prueba de ello es esta obra magnífica de nuestro querido amigo, el doctor Jorge Cuellar Montoya. Muchas gracias y disculpen que haya hablado tanto. Muchas gracias, doctor Carlos Bojorquez. Y vamos ahora con una semblanza del autor del libro, el doctor Jorge Cuellar Montoya. El doctor Jorge Cuellar Montoya, rector fundador de la Universidad Metropolitana de Monterrey, México, y de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Doctor en Filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba. Máster en Administración Pública con acentuación en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Certificación profesional como formador de emprendedores por la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en la fundación de otras instituciones de educación media superior y de otros programas de posgrado. En la administración pública ha servido en los 3 niveles de gobierno, principalmente en las áreas de educación y economía. También ha formado parte del Cabildo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se ha desempeñado como maestro titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León y como maestro invitado en diversas universidades de México y de otros países. Ha sido miembro del Consejo Mundial del Proyecto de Solidaridad José Martí de la UNESCO y miembro de honor de la Organización Continental de la Excelencia Educativa, ORCODE. Ha publicado las investigaciones La sociedad civil en Nuevo León y Vinculación Universidad-Mercado Laboral, perfil requerido por los empleadores. Autor de los libros La educación en José Martí, Guía inagotable para la docencia, y José Martí, Vigencia de su filosofía educativa. En 2017 recibió el reconocimiento Honrar Honra, que otorga la Sociedad Cultural José Martí de la República de Cuba, y el Premio a la Calidad Educativa 2018 por la ORCODE en Lima, Perú. Adelante, doctor Jorge Cuellar, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues lo primero que quiero es agradecer este regalo que me dan de tener este encuentro con ustedes, agradecerles a todos y cada uno la presencia, agradecer a la Universidad José Martí, representada por su rector, el maestro Alejandro Valadez, y todo su equipo de colaboradores, agradecer al doctor Bojorquez, al doctor Pupo, agradecer a todos y cada uno de ustedes, agradecerle a mi amigo entrañable de muchos años, mi amigo Héctor Garza, mi compadre, que nos conocemos de hace 43 años, yo creo, y que pues, no es fácil tener amistades tan añosas. Para mí es un honor, es un privilegio, y él también lo ha expresado así, y además sé que es absolutamente recíproco. Las amistades de tanto tiempo son así, y le quiero agradecer porque a pesar de que seamos tan amigos, se haya dado tiempo, entendiendo que tiene una agenda muy complicada, tiene una responsabilidad en el gobierno federal que el presidente de la República le ha confiado, y él es muy entregado a su trabajo, y hoy hizo este espacio para estar con nosotros, por eso se lo aprecio mucho. Estoy muy emocionado, la verdad, para mí es un momento estelar, que lo voy a conservar como un gran momento, porque así es. Y al margen de la gran amistad que les comento y les comparto, la emoción de este momento, justamente por esa amistad de tanto tiempo,
he seguido de cerca la trayectoria de mi amigo Héctor. Y Héctor es un político de tiempo completo. Él siempre ha hecho política. Digo, si yo creo como Aristóteles que todos los hombres somos políticos desde el momento en que nacemos. Y sé que el doctor Pupo, mi maestro, mi guía de filosofía, mi mentor, lo aprueba. Y también creo, como decía Martí, que es deber, que la política es deber de todo el mundo y derecho de todo el mundo. Pero algunos que estamos en la política o que participamos de diferentes ámbitos, ya sea en la praxis, como también en la docencia, en la academia, que lo combinamos con otras actividades. El caso de Héctor es muy peculiar porque él toda su vida ha hecho política, desde estudiante, desde muy joven. Y yo puedo decirlo que yo estoy muy de acuerdo con él en sus formas, porque justamente, yo no sé hasta qué grado él lo sepa, se me hace que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero él está muy encuadrado dentro del pensamiento de Martí y la forma de Martí. ¿A qué me refiero? Pues para Martí, la política era la actividad suprema. Pero Martí desde hace más de 130 años, desde hace todo ese tiempo, Martí ya hablaba ya buscaba la justicia social. Martí, como bien lo dijo el doctor Bojorquez, tuvo esa grandeza y esa visión de enfrentar el movimiento independentista de su país, de dirigirlo, de coordinarlo, de encabezarlo y de hacerlo a través de la fundación de un partido. Pero no solamente eso, desde aquel tiempo vemos en Martí su forma de hacer política haciendo participar a los demás. Si ustedes recordarán, el doctor Pupo, no me dejará mentir, el doctor Bojorquez también, que es un gran estudioso de Martí, en Nueva York crea la Liga, en donde reunía a sus compatriotas y a otros latinoamericanos que vivían en Nueva York para organizar la revolución por la independencia de su país. Y Martí también censuraba la corrupción. Martí también desde aquel tiempo ya hablaba de transparencia, de rendición de cuentas, de honestidad. Decía Martí también que la pasión política tiene un límite. Este es donde empieza la maldad. Y también hay otro pensamiento que nos muestra muy bien lo que comento en relación a la corrupción. Dice que en política la única fuerza definitiva e incontrastable es la honradez. ¿Por qué hacer un libro de la política en Martí? Como bien sabemos, pues Martí multifacético, Martí maestro, Martí orador, Martí político, Martí organizador, Martí poeta, Martí ensayista, Martí dramaturgo. Hay que recordar que Martí hizo esa obra llamada Amor con amor se paga, que fue una obra de teatro que hizo en México precisamente. Y Martí está pues en muchos ámbitos y dejó una obra tan vasta que es el único latinoamericano, o si no el único, el primero, cuya obra está en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO. De ese tamaño es el legado de Martí. Pero ¿por qué hacer sobre política? Bueno, lo que pasa es que
La política, yo también coincido con Héctor Garza en ese pensamiento de que la política es la actividad suprema del hombre, pero sin embargo la política está muy desprestigiada. La política está muy dañada porque pues nosotros mismos la hemos dañado. Bueno, los que estamos aquí no, pero otros sí. Y la han dañado porque han abusado del poder, porque han llegado a extremos en el abuso de ese poder, en la corrupción. Y tenemos que participar para poner un granito de arena y cambiar poco a poco, porque no es fácil. Yo creo que, sin duda, que se está haciendo un gran esfuerzo en nuestro país por eso, pero que es un camino difícil, es un camino muy complicado y todos debemos de poner algo, aunque sea una mínima parte. Yo lo comento con mis amigos que Tamaulipas, un estado tan rico, un estado con tantas ventajas que tiene un rezago terrible. Y la razón en la que coincidimos es que los malos gobernantes que han tenido, los pésimos gobernantes que han tenido y tienen así a nuestro querido vecino estado de Tamaulipas. Y creo que tenemos que hacer algo y traer un poco el pensamiento de Martí en la parte de la política, es hacer algo. Porque los políticos que conozcamos a Martí y que hagamos un poco del pensamiento político de Martí, vamos a hacer una mejor política. Desde estas reflexiones y estas largas y peripatéticas conversaciones con maestros como Pupo en el doctorado, como José Natividad González Parás en la maestría, con amigos y compañeros como Bellido, como la doctora Pitti, el doctor Duarte, el doctor Bojorquez, desde luego mi entrañable amigo y compadre querido Héctor Garza, el doctor Hernández Pardo, y muy especialmente con la oportunidad que hemos tenido quienes formamos parte del Consejo de Solidaridad José Martí de la UNESCO, particularmente nuestro amigo Bojorquez, y hemos estado cerca de gente como Frei Beto, y hemos también seguido muy de cerca a un personaje fundamental en la cultura y en la educación, no solamente de Cuba, sino de Latinoamérica, el doctor Armando Hart Ábalos, quien me distinguió con el tesoro de su sabiduría y su amistad, y me impulsó a pensar, a escribir y trabajar por una cultura de hacer política. Así llegué al convencimiento de que un pensamiento sin acción es infecundo. Lo mismo que la acción sin pensamiento es irresponsable. Y con su estímulo, que nunca olvido y que siempre agradezco, pude realizar este trabajo y presentarlo ahora. Este trabajo fue publicado por la Universidad de Holguín, la edición Conciencia, casa de estudios a la que agradezco, y los libros se encuentran en Cuba porque por la pandemia no se han podido traer. Pero si me permiten hacer un comercial, porque tengo que aprovechar el afecto de mis presentadores y de los comentaristas, de mi presentador Héctor y de los comentaristas, el doctor Pupo y el doctor Bojorquez. El libro se puede adquirir en Amazon USA. Les digo USA porque si ponen Amazon México no sale, pero en Amazon USA, mi editor de Monterrey así lo hizo.
ahí se puede encontrar, está bien barato. Pues, hay precio, ahorita hay oferta. Y y bueno, para mí es un privilegio realizar este trabajo y ahora verlo presentado en este día. Realmente para mí escribir un libro es muy difícil. Yo no sé si para alguien sea fácil, a lo mejor el doctor Pupo, que tiene más de 30 publicados, y el doctor Bojor, que es otro tanto, y Frei Beto, que tiene más de 50, pero para mí sí es muy difícil. Escribir un libro es como hablar con uno mismo. José Martí decía que antes de apresurarse a hablar con los demás, es preciso hablar con calma consigo mismo. Y como todo, o casi todo, en él es dialéctica contradictoria, es decir, fecundante. Enseguida agregó, que decir es hacer cuando se dice a tiempo. Pero no basta decir la palabra profunda y comprensiva en el momento y el lugar adecuados, porque hay que tener siempre presente que a lo largo y ancho de los confines de este mundo, hacer es la mejor manera de decir. En Martí encontramos al filósofo, un filósofo por su puntual y hermosa manera en que relacionó con la filosofía y con el corazón los más cruciales problemas humanos. En él encontramos conceptos tan altos y hasta quizás difíciles de comprender, conceptos deslumbrantes como de guerra amorosa y breve, es decir, una guerra para la paz sin odios inútiles. Para mí ha sido un verdadero placer realizar este trabajo, insisto, y agradezco a todos los que tuvieron que ver con esto, especialmente Ediciones Conciencia, y lo dedico a la memoria de Armando Hart. Armando Hart para mí significa muchísimo. Ya no está físicamente. Si estuviera físicamente estaría aquí conectado con nosotros, pero en donde está, sé que está feliz porque estamos siguiendo sus recomendaciones. Finalmente, como he interiorado con Martí, que la razón no triunfa sin la poesía. Quiero terminar, si ustedes me lo permiten, con unos versos del apóstol Martí. Del sueño que las fuerzas no repara, sino de los dichosos y a los tristes, el duro humor y la fatiga aumenta, salto al sol como un ebrio. Fecunda el hierro al llanto, el golpe al hierro, la gran batalla de los hombres miro. Cesa, calla, reposa, vive la limpia y redentora espada de la política que haremos con luz de estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Cuéllar, por tan brillante libro, por tan interesante propuesta, y a cada una de las personas que nos llevaron por este recorrido hacia la obra La Política en Martí. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, damos las gracias por su asistencia.